este domingo 30 de junio. Vamos entonces a entrar. Hoy el mensaje tiene mensaje que la salvación tiene dos caras, porque vamos a ver más adelante que la salvación no solo se da para el cielo, que es eterna, sino se da para esta tierra también, en muchos sentidos de la preservación, de la sanidad. Entonces, usted recibe una salvación que opera desde el momento que usted recibe para siempre. Y recibe usted una salvación que opera en esta tierra y operará y que es eterna. Es decir, algunos dirán, bueno, que el Señor allá nos va a perdonar pecados. No. ¿Que el Señor allá va a salvar nuestra alma? No, porque ya vamos a estar salvados. Pero nos va a preservar para la eternidad, porque la salvación da vida eterna y entonces el Señor, cuando estemos allá en su presencia, nos va a preservar para la eternidad y nos va a guardar y vamos a estar. Hay una salvación muy preciosa. Hoy a veces quisiéramos decirle al Señor, ay Señor, qué ambiente tan difícil, oigo personas, comparto con personas que me desagradan, que me hablan cosas contrarias a tu palabra, pero Señor, cuando estemos allá en tu presencia, ya nada de eso va a haber, ¿sí? Nosotros estaremos totalmente salvos y en la comunión y en la presencia del Señor para siempre. No habrá ya, se va a terminar la enfermedad, el dolor, el gemido, la tristeza, la amargura, todo eso se va a terminar y estaremos en una paz y un gozo que no tenemos manera de describirlo, pero eso es parte de esa salvación. Cuando estemos allá, Él nos va a preservar de ello. Ya no habrá corrupción, ya no habrá contaminación, ya no habrá aflicciones, eso vamos a ir viendo. Vamos a ver esas dos caras. Vamos a leer el Salmo 147 para empezar, a ver que alcanzamos esta vez. Y dice la Escritura en el Salmo 147 así: Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Amén. Entonces, nosotros estamos aquí mirando algo muy penoso. Veníamos hablando de que hay una palabra que viene de un término, yasá, que habla de salvación, pero que también hay una derivación, un término que es Yeshua, que se usa como salvación y que se usa como salvador. Entonces también vemos que la salvación en este sentido tiene dos caras. El Yeshua es salvación y el Yeshua es el salvador. De ahí vimos la vez pasada que viene el término Jesús, que significa salvador, el que salvará a su pueblo de pecados. Ahora nosotros estamos viendo aquí que el término que se usa en este Salmo 147, Jehová el Señor potente, ahí otra vez entonces está hablando ya como nombre, como sustantivo, Salvador mío. El Yeshua es la misma palabra que se usa para salvación, trayendo sobre ello que la salvación es hecha una persona, en la persona para nosotros de Jesucristo. En el tiempo del pacto antiguo era para Jehová el Señor, pero para nosotros hay un solo nombre. Le llamemos Él, que es Dios, o Elá, o Elohim, Dios en plural. Le llamemos Jehová, le llamemos Adonai. De todos modos, le llamemos más adelante nosotros a Jesús o Cristo, o le llamemos el Salvador. Es un solo nombre y para nosotros significa ese nombre Jesucristo salvación y salvador. Es decir, la salvación es el acto y quien opera es el Salvador, pero es lo mismo, queda como cuando vimos que la palabra encarnada es el Señor, es Jesucristo, Él es la palabra encarnada y Él es también
el verbo de Dios. Entonces, todas estas cosas nos enseñan algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Y aquí vemos esas dos caras de la salvación en cuanto al Señor. Ahora decíamos, hay algunas cosas que se distinguen en el hebreo. Cuando nosotros hablamos de Yasá sin acento, hablamos de salvación, de liberación, de preservación. Pero cuando nosotros hablamos de Yasá con acento, significa libertad, significa liberación y significa prosperidad. Todo eso nos quiere dar el Señor de tal manera que nosotros podamos recibir esa liberación para alcanzar una libertad y para alcanzar una prosperidad. Es necesario, como hoy el Señor hizo, que nos liberara de pecado, que nos liberara de cargas, que nos liberara de aflicciones, de quebrantos en el corazón, que nos liberara de decir qué voy a hacer con este asunto, de problemas, de adversidades, y entonces vamos a salir de aquí en libertad y vamos a salir de aquí para ser prosperados en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Esto, como vimos la otra vez, nos da una seguridad y sabemos algo que el Señor hace, que en todas estas situaciones siempre tenemos a alguien que nos va a socorrer. La salvación es un socorro y es un auxilio y es un amparo para todos nosotros, ¿sí? De tal manera que así es. Bien, vamos a ver algunas aplicaciones de este término salvación, de el Yasá, y vamos a segundo libro de Samuel 22:3 porque quiero dar algunas aplicaciones. Segundo libro de Samuel, me acompaña 22:3 y dice la escritura para que aprendamos, porque estamos aprendiendo a través de estos términos. 22:3: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Aquí hay muchas cosas en este cántico de liberación de David que luego pues se repite en el Salmo 18, cambiando algunos términos, algunas palabras, algunas ideas, pero pues vemos aquí algo muy, muy precioso. El Señor, primero, es mi Dios. Segundo, es fortaleza mía. Tercero, Él es en todo esto en el que debo de confiar. Ahora vamos a ver que la salvación me trae todo eso y que Él trae para ser mi escudo. Mi escudo. Entonces la salvación es un escudo. La salvación es un yelmo. ¿Cómo nos colocamos la armadura? El yelmo de la salvación. En una situación apurada, cuando el soldado del Señor ya perdió el escudo de la fe y dice, híjole Señor, esto está muy difícil, mi fe se ha minimizado. Ya perdió la espada del Espíritu y entonces ya no tiene con qué. Primero el escudo es defensivo y la espada es ofensiva, o sea, ya no tengo manera de defenderme ni la manera de agredir. Pero entonces dice, ¿y ahora qué te queda? Pues nomás me queda el yelmo de la salvación, ¿verdad? Pues entonces nosotros hemos visto que hay gente que dice, estoy aquí en una lucha, esquiva al enemigo, las flechas, esquiva la espada de muerte y todo, y cuando se acerca pues usa el yelmo de la salvación. Dice, ¿y qué hizo con el yelmo de la salvación? ¡Pum! Se lo aplicó, ¿sí? Se lo aplicó. Entonces nosotros tenemos el yelmo de la salvación y es el último escudo que nosotros tenemos, y es el escudo que nos da una seguridad, porque a lo mejor nos mandaron y no pudimos esquivar una espada de muerte, pero le pusimos el yelmo de la salvación y no penetró, ¿sí? Y o vino una flecha o vino un dardo del maligno y ya no tenemos el escudo, pero pusimos el yelmo de la salvación y ya no fuimos heridos. Nosotros sabemos que esto es muy importante porque en la cabeza está el resto de nuestra vida. Es decir, ahí es lo que hiere. Si alguien es herido en el corazón, puede que se salve.
aún física y corporalmente. Pero si alguien es herido en la cabeza, es muy difícil que se salve, ¿sí? Porque ahí está el cerebro y porque ahí está el resto, el final de nuestra vida, ¿sí? Cuando decretan la muerte de alguien, no la decretan por un infarto al corazón, la decretan porque ya hubo muerte de las neuronas en su cerebro y entonces ya se decreta la muerte. Bien, entonces estamos hablando que la salvación es un escudo y luego dice, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, y agrega, ¿verdad? Ahí, Salvador mío, de violencia me libraste. Aquí hay mucho que hablar y estamos hablando que ahí obtenemos que el Señor no solo es un escudo, es el fuerte de mi salvación. Vamos a cambiar, la salvación entonces es algo fuerte. Y dice, mi alto refugio, es un refugio al que podemos acudir y reconocer a Él. Aquí nosotros vemos que el término ya se usa como salvación y se usa como Salvador mío, y de violencia me has librado. ¿Qué idea puedo yo sacar de esto? Aparte de que hablemos del fuerte de mi salvación en el Señor, de mi alto refugio, algo muy importante. La salvación, fíjese bien lo que voy a decir, escuche bien con atención, está por encima de las circunstancias y de lo que vemos. Vuelvo a repetirle, la salvación está por encima de las circunstancias y de lo que vemos. ¿Sí? El gran ejemplo de esto está cuando David se enfrentó a Goliat. ¿Qué vería David en Goliat? A alguien de más de 2 metros, un experimentado soldado, un soldado con una armadura terrible que daba espanto, un soldado que tenía una espada que era más alta que a lo mejor que la altura de David, porque David era un adolescente en ese momento. Entonces, la salvación está por encima de las circunstancias. Y él fue salvado. Y de lo que vemos, porque él estaba seguro, dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a derrotar. El enemigo se burla de nuestra salvación. Hay gente que se burla de nuestra salvación. No le hace. Nuestra salvación es un escudo y está por encima de las circunstancias. Es un alto refugio. Es la fortaleza mía. Es el fuerte del Señor. Es mi salvación. Como dice aquí, mi alto refugio. Amén. ¿Sí? Entonces, pensando en ello, tenemos esa primera idea. Segunda idea, vamos a hablar, y no se le olvide el acto de David con Goliat, porque él acabó siendo victorioso y obteniendo salvación. La salvación es vertical descendente sobre una situación horizontal intrascendente. Fíjese bien lo que estamos hablando. La salvación es vertical descendente, o sea, la salvación viene, como ya vimos la vez pasada, del cielo. La salvación viene de parte del Dios del cielo. Entonces es vertical descendente. ¿Esto se ha quitado? No. La salvación sigue siendo un acto vertical de Dios descendiente, ¿sí? Y desciende sobre cualquier situación horizontal intrascendente. Tenían a Goliat y parecía algo a nivel del horizontal muy poderoso, pero para Dios intrascendente, porque la salvación es dada por el Todopoderoso y Él es nuestro Dios y nuestra fortaleza. Hoy le testificamos a la gente, dicen, tengo una enfermedad terminal o crónica, pues yo tengo una salvación vertical que es descendente, y que tu cáncer o tu enfermedad crónica, tu enfermedad terminal, para ese Dios que salva y sana, es intrascendente.
No sé si usted está recibiendo. Señor, hay un mal en mi aparato circulatorio, en mi corazón. Dios dice, pues mi salvación es tu escudo y es intrascendente para mí. Señor, hay un soplo, hay taquicardia, hay arritmia. Para mí es intrascendente porque mi salvación es descendente, viene del cielo y yo puedo salvarte de ello. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Formando una fe tan fuerte en la salvación que nos ha dado, que lo que nosotros veamos, estamos faltándole al respeto a un médico especialista. No, usted no le falta el respeto. ¿Usted qué dice que tengo? A mí me dijeron, usted tiene una gastritis crónica, pero el Señor me ha mostrado que su salvación es vertical, descendente, y sobre una situación horizontal intrascendente. Y entonces yo he estado declarando la salvación y de ahí han nacido estos mensajes de la sanidad al Señor, y le he dicho, Señor, la acidez, la agrura, el reflujo, los pólipos heridos, la irritación en mi tejido interior de mi estómago y en mi duodeno, como dijo, la irritación o posibles pólipos en mi intestino, en mi colon ascendente y descendente, ya no es intrascendente. Mayor es tu salvación y tu sanidad. Yo tengo fe en tu salvación. Yo tengo fe, y como la salvación, ahora sí entiende las dos caras, se empata con el Salvador, entonces tú eres mi Salvador, entonces tú eres mi sanador, entonces tu salvación es y tu sanidad es sobre mí. Amén. ¿Cuántos alaban? Ya están viendo las dos caras, ya están viendo las caras. Y ¿saben qué ha pasado? Que esto se tuvo que ir disminuyendo. En el caso de este servidor no fue fácil, pero damos testimonio que se fue disminuyendo. Todo eso, en la gran salvación que tenemos, como ya hemos visto, es intrascendente. Ahora vamos al 22:36 de Samuel. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido para confirmar. Porque de algunos usted diría, el hermano dijo que la salvación es un escudo. Bueno, también dijo que era el yelmo. Bueno, ahí sí, pero ¿dónde está escrito que la salvación es escudo? Aquí está escrito, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Así es que la salvación que te está dando el Señor también es escudo. Yo sé que esto, a nivel de decírselo a algunas personas o testificárselo, en cuanto haya una situación que traiga una situación horizontal difícil, pero para Dios intrascendente, y que tú digas, ay, pues mira, te acaban de declarar esto, tú traes ahí una artritis reumática. ¿Sí? Pues ¿sabes qué? El Señor sí me ha dado escudo de salvación. El Señor me ha dado escudo de salvación. Así es que si eso ha venido, aquí tengo el escudo y lo estoy rechazando. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos bien, estamos viendo esas caras de salvación, y no se le olvide que la cara más importante es que la salvación es vertical, descendente, sobre una situación horizontal, intrascendente. Entonces, si la salvación es un escudo divino, ¿sí?, y somos engrandecidos delante de nuestros enemigos, ya que tenemos la victoria y la prosperidad. Seguimos, segundo de Samuel 22:47. Ahora dice, viva Jehová y bendita sea mi ropa, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Yo puedo decir eso en muchas cosas en que ha venido a mi vida una enfermedad o ha venido un problema. En este caso, esta gastritis crónica. Ahora yo puedo decir, vive Jehová, bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, porque Él me sanó, porque Él me libertó, porque Él me liberó y luego me libertó, y ahora estoy
saludable. Amén. Amén. Todo esto es cuestión de fe. Usted tiene que empezar a declarar, ¿sí?, estas cosas, a confesarlas, y engrandecido sea Dios de nuestra salvación, de mi salvación. Nuestro ser, nuestro corazón y nuestra boca se llena de alabanza para el Dios de nuestra salvación. Ahora damos vivas, bendecimos y engrandecemos a la roca de nuestra salvación. Confirmemos esto. Vamos al Salmo 50:23. ¿Me acompaña al Salmo 50:23? Todos estos versículos siempre van a incluir la palabra salvación. Así es que usted no tiene excusa de decir que estoy hablando fuera del tema. Y dice ahí: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Le di el 3, es el 23, discúlpeme. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces este es un versículo muy conocido, pero el Señor dice que cuando nosotros sacrifiquemos alabanza, debe de ir acompañada con ordenar nuestro camino. Y entonces va a mostrar Dios su salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros estamos fuera del camino del Señor y nuestros caminos no están ordenados, entonces están desordenados. ¿Cómo se llama eso en la Escritura? Pecado. ¿Y por qué vienen muchas enfermedades? ¿Y por qué vienen problemas? ¿Y por qué vienen aflicciones? ¿Por qué decisiones que tomamos fuera del orden de Dios y de los caminos del Señor se han complicado? ¿Por qué se complicó mi matrimonio? No veo a nadie. ¿Por qué se complicó mi familia? Tampoco veo a nadie. Estoy viendo acá para el suelo. ¿Por qué se complicó mi vida? Por la decisión que tomaste. Pero si tú ordenas tu camino, el Señor dice: voy a mostrarte la salvación. Y aún de esos errores, el Señor uno le dice: Señor, yo lo he hecho. Yo le he dicho, Señor, yo como Pablo. ¿Qué dijo Pablo, verdad? ¿Qué es lo que dijo Pablo allá en Primera de Timoteo? ¿Qué es lo que dijo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo vino al mundo para salvar. Ay, gracias, Señor. Y luego dijo: y en la lista, voy a agregar yo, esta es mi versión, ¿verdad? No es la versión Reina Valera. Y en la lista, yo soy el primero. ¿Qué tiene usted que hacer? Pues póngase como el primero y luego arrepiéntase, porque a veces no nos ponemos como, no, la vecina de aquí junto es una pecadora que se la lleva, ya está dispuesta para el infierno. Pues sí, ya, pero tú ponte como el primero. Voy a voltear para acá. La esposa que yo tengo es una bruja, se va a ir al infierno. Póngase como el primero. O el esposo que tengo es un Herman Monster. Yo estoy volteando para acá, ¿sí? Usted póngase como el primero o la primera, ¿sí? ¿Quedamos claros? Y ordene su camino. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Si no ordena su camino, entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? En primera de Juan capítulo 3, que para esto apareció Jesucristo, para quitar el pecado, el Hijo de Dios. Dice: y el que practica el pecado, ¿de quién se hace? Y tú eres hijo de Dios y vienes a la iglesia que se predica la palabra de verdad, y vienes a la iglesia que te dice que andes en santidad, y vienes a la iglesia que dice que recibas la unción. ¿A quién crees que si desobedece los caminos del Señor, le va a venir primero el juicio y primero el ataque de Satanás? Ni te extrañes. A nosotros. Entonces, ¿qué dijimos, verdad? Que el Hijo de Dios vino para quitar el pecado, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Y qué crees que él quiere hacer contigo si no guardas los caminos del Señor? Pues te quiere robar lo más que pueda. Confiamos en que no te robe lo básico de la salvación, que es la salvación del alma y la vida eterna. Pero te puede robar muchas cosas, como le ha robado a mí.
por no ordenar mis caminos, me ha robado la enfermedad, me ha robado a veces la alegría, me ha traído tristeza, me ha traído aflicciones. Bien, pero el Señor dice, si ordenas tu camino, y eso es lo que estamos tratando de hacer todos, te va a mostrar Dios la salvación. Y Él va a venir, va a traer esa salvación. Nuestro ser, nuestro corazón y nuestra boca se llena de alabanza para el Dios de nuestra salvación. Ahora damos vivas, bendecimos y agradecimos a la roca de nuestra salvación, y lo comprobamos aquí en el Salmo 50, 23. Salmo 51, 12, y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A ver, usted ve a todos los cristianos que se dicen cristianos y que asisten a sus iglesias que son invictas, ¿sí? Y traen gozo de la salvación. Yo lo invito a algo, que sea usted observador. Vaya usted a otra iglesia, de esas que tienen muchos miembros, y vea la cara con que salen los hermanos. Y vea la cara. Cuando hay mucho número, inclusive vemos que algunos entraron, alabaron al Señor y salen peleándose de la iglesia. Otros salen con cara de amargado, otros no saludan. A mí me ha acontecido, yo soy muy abierto y me gusta que veo aún hermanos que ya no vienen conmigo, los veo, voy y los saludo, pero hay hermanos que no. Ya no quieren que lo salude uno, ya están bien amargados. Ya están bien amargados. Y nos ha pasado. Usted puede tener vecinitas cristianas, y como usted ya sabe como ya saben que usted pertenece al Centro Cristiano de Arrebatamiento, que es una iglesia que habla la palabra de verdad, ya no la van a saludar igual, ¿eh? Ya no le van a querer recibir, oiga hermana, mire, oímos esto y dijimos esto. Y hasta le ponen la cara. Bueno, pues ¿qué están oyendo? ¿La voz del diablo o la voz del espíritu? ¿Sí? Y entonces, y no quieren oír la voz que nosotros tenemos de la palabra de verdad. Y ya estamos viendo que muchos ya perdieron el gozo de la salvación. Ya lo perdieron, ¿eh? Oye, pues es que tú eres salvo, ¿por qué eres un amargado? ¿Por qué eres tan enojón? ¿Por qué eres mecha corta? ¿Qué? Así soy. Entonces, ¿qué? ¿La salvación no te cambia? ¿No vimos eso? Bueno, se las dejo, ¿verdad? Porque hay algunos, aquí el salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación. A ver, cuando ya apretó todo, ¿estás gozoso o estás triste? No, pues ya cuando ya apretó todo, y pierdes el gozo de tu salvación. Y el Señor dice, no lo pierdas, vuelve el gozo y espíritu noble me sustente. Eso quiere decir que a veces tu espíritu es de sangre de pato macho. No está aquí en la escritura. Es decir, no eres agradable, ni para el Señor eres agradable. Empiezas a reclamarle al Señor, ¿sí? Sí, yo he oído gente que dice, Señor, pero ¿por qué esos impíos y ese hermano super carnalote sí prospera y yo no? Y ese es un carnalote. Perdón pero el Señor dice aquí que nosotros tenemos que tener un espíritu noble. Y que no prospero, pues que Dios lo bendiga y todo. A mí, Señor, y aquí quiero tener un espíritu, no tengo nada que reclamar. De un espíritu noble es un espíritu dócil, es un espíritu afable, es un espíritu que tiene paz, es un espíritu que no culpa al Señor de nada. Es un espíritu que no pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y por qué no le pasó a esta cabra que yo conozco de la iglesia? ¿Y por qué a mí? Ese es un espíritu noble. Se están riendo porque a lo mejor por ahí se les ha chispoteado. ¿Cuántos cristianos chapulín colorado hay aquí que se les chispotea? Bueno, eso no está en la escritura, eso ya es cosa mía. Muy bien, vamos a ver. Ya les voy a dejar les hablé mucho de este término Yasá, y que de ahí viene Yeshua, tanto como salvación como salvador. Ya les hablé, ya les quedó claro muchas cosas. Ahora vamos a hablar de otro término
en hebreo. Este término es Teshua, también se deriva de ese mismo, pero cambia, y cuando cambian las letras cambia el sentido. Y esto quiere decir rescate, ¿sí? Y hay algo muy precioso en este Teshua, ¿sí? Y esto es, lamentablemente Israel, aunque lo ha hecho el Señor, a veces no lo ha creído. El Teshua es el rescate de Dios personal, ¿sí? Familiar, nacional, grupal y espiritual. Fíjese nada más todo esto que significa. Y se puede traducir como ayuda, como librar, también se puede traducir como salvación, como seguridad y finalmente como victoria. Amén. Fíjese todo esto. Ahora, vamos a regresarnos. Primer libro de Samuel, capítulo 11, y voy a darles rápidamente varios versículos. Que el hermano Eliud me avise de expulsión. 11:13. Vamos a ver. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. La palabra que se usa aquí para salvación es Teshua. Y él estaba diciendo: no va a morir nadie a nivel nacional, no va a morir nadie de Israel, porque Dios ya pagó el rescate. No. Y el rescate aquí se traduce como salvación. O sea que la salvación del Señor incluye el rescate. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya estoy pagando por los pecados de ustedes. Yo ya pagué por los pecados. Y si te enfrentas a alguien que te está viniendo a traer problemas o enemistad a un vecino, no sea quien sea, y dicen: ¿a poco crees que tu Dios te va a salvar? Sí, ya. Pero si tú eres como todos los humanos y los cristianos, ustedes los cristianos son los hipócritas, también tienen pecados. Sí, sí, cierto. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Teshua, que Dios ya pagó mi rescate. Y ni te pongas, porque el derrotado y el que va a estar avergonzado eres tú. Yo sé que usted no va a decir eso, pero ¿sabe quién lo va a decir? El Señor, el Espíritu va a decir: quieren molestar a este cristiano que yo ya le limpié sus pecados y yo ya pagué el rescate con mi sangre y todo. Sí, pues yo voy a entrar por él. Y aunque haya sido así, ya no es, porque yo ya pagué el rescate. Y aquí no va a haber ningún muerto. No va a haber ningún derrotado. Yo les estoy dando la salvación y les estoy dando la victoria. Yo sé que tú me puedes testificar de ello y no quiero que lo hagas ahorita. Cuando tú digas: entre los parientes que tengo, y había una persona que siempre hablaba mal de mí, me echaba y se contrariaba. ¿Pero qué cree? Que ya se calmó. Ya pagué. Y el Señor dice: sí, hijito, hijita, yo ya pagué el rescate. Ya no se va a meter contigo, porque cada vez que se metía contigo, mira, yo le traía estas enfermedades y estas luchas y estas tribulaciones, y se le duplicaba lo mal que habló de ti. Ándale. Y entonces dice: mejor no me meto con esta cristianita, porque me va mal. ¿Sabe por qué? Es por el rescate de Dios. ¿Sí? Primer libro de Samuel 19:15. Para que veas que lo que vale la salvación que tienes, y andes dándole gloria a Dios, el gran valor de la salvación, y esas son las caras que el Señor tiene. Tu salvación viene de arriba, y ninguna cosa horizontal, aún una cuñada o un cuñado con sangre de pato macho que te está viendo cómo te chupe el aire, el Señor se encarga. ¿En cuál dije? Es Samuel 19:5. ¿Dije 15?
A ver, primero Samuel, no, 19:5. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Mire, aquí estaba diciendo el Señor, ¿sí? Aquí había un problema. Saúl quería matar a David. Jonatán, que era hijo de Saúl, entró en defensa de él, porque amaba a David. Pero dice ahí algo muy importante, cómo había sido el rescate del Señor. Dice, pues él tomó su vida en su mano. Uno, cuando Dios te rescata, dice, este ya está en mi mano. ¿Qué dice la Escritura? Que nuestra vida está esculpida en su mano y que está guardada en Cristo Jesús. Pero también, ¿qué dice esa? No toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. A ver, ¿dónde está escondido el poder de Dios? Y si yo estoy ahí, escondido, ¿quién se puede meter conmigo? Yo ya lo rescaté. Pero ¿cómo si es una pecadora y un pecador? Sí, pero yo ya pagué por tus pecados, ya lo rescaté. ¿Ya sabes qué? Entonces dice aquí, él toma tu vida en su mano, y al que se mete contigo, como al filisteo, lo mata el Señor. Oye, qué fuerte, ¿no? Mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel, y no solo te benefició. A veces el rescate de Dios que hace por ti, no solo te beneficia a ti, porque te está guardando, te dando la victoria, va a guardar a tu familia, va a guardar a tus seres queridos, va a guardar a la iglesia, va a guardar tu nación. ¿Por qué Dios estaba listo para exceptuar a Sodoma y a Gomorra? ¿Cuántos pidió? No dieron todos, pero finalmente le dijo, en mi misericordia, ¿cuántos hay queden? Con que queden 10, pero no había más que 4, y eso, como dicen por ahí, chillando llanta, porque la esposa no quería, ¿sí? Y las hijas tampoco querían, o sea, nomás 4, pero de panzazo 3 y uno dispuesto. El Señor, no, ya no. Así es que el Señor, ¿qué el Señor dice? ¿Por qué perdonó a Nínive? Porque se arrepintieron. Entonces el Señor estuvo dispuesto a salvarlos. Pero después Nínive entró otra vez en sus hechicerías, sus brujerías, idolatrías, y ya no los perdonó. Bueno, entonces aquí estamos viendo que dice, Jehová dio gran salvación, tú lo viste y te alegraste. O sea, Saúl estaba ahí y le estaban diciendo, ¿tú viste cómo Dios Teshua rescató a David? Y te alegraste. Ahora, ¿por qué si estos están rescatados y predican mi palabra y hacen mi voluntad, por qué los odias tanto si eres del mismo pueblo de Dios? ¿Por qué entre los cristianos a veces hablamos mal? No aceptemos de que hablen mal de algún cristiano, de algún siervo de Dios. Si no está haciendo bien las cosas, allá el Señor que lo trate. Pero nosotros no somos enemigos de los que son rescatados por el pueblo de Dios. Tenemos la misma familia. Ahora, si están haciendo mal, allá que Dios se encargue. Sí, en una casa, ¿quién corrige? ¿El vecino? ¿Quién corrige? El padre y la madre. O sea, los que tienen la autoridad. ¿Y qué hacemos nosotros de metiches corrigiendo a quien no debemos corregir? Bueno, entonces le está diciendo, tú lo viste. A ver, sigue, mamá mío. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? ¿Por qué esa enemistad? ¿Por qué? Yo a veces me quedo maravillado porque nos han llegado a veces por las redes sociales gente que ya tiene 20 años y dicen, odiamos al Centro Cristiano Arrebatamiento. Así han dicho.
Y odiamos lo que enseña el hermano Ernesto. Y odiamos lo que enseña. Y yo digo, bueno, y a veces mi esposo y yo ponemos, ¿y esta persona que está hablando esto, qué le hicimos? Nada. Y a veces ni lo conocemos. ¿Por qué esa actitud? ¿Y por qué esos deseos de mal? ¿Por qué? ¿Por qué requiere la muerte? ¿Qué les hicimos? Y a veces yo diría, pues que me digan qué pecado les hice para pedirles perdón de rodillas y ya no anden cargando eso. Pero eso sucede. Y entre nosotros el pueblo, no debe de ser. No debe de ser. Usted no lo haga, ¿eh? Usted no lo haga. Si usted sabe de algo, de una iglesia que está haciendo cosas o el pastor hizo, pues allá él. Allá él. No toquéis a mis ungidos ni hagáis daño a mis profetas. Tenga cuidado. Bueno, ok, usted aprendió bien las cosas. El Teshua de Dios aquí estaba obrando. Segundo de Reyes 13:17. Segundo libro de los Reyes. Vamos a avanzar porque yo soy bien lengua larga pero usted está aprendiendo muchas cosas, ¿o no? Estamos hablando de cuidar su salvación y de no poner en duda la salvación de otros. Allá si alguien no tiene cuidado, pues allá hay. Segundo Reyes 13:7. Y dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió dijo, Eliseo tira. Tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Les estaba dando, a ver, vamos a ver. Eliseo dijo, tira. Y tirando él dijo, dijo Eliseo, saeta de salvación. O sea, la saeta, la flecha, ¿era mágica? No, estaba usando un simbolismo, ¿sí? El aceite que usamos para ungirlo, cuando usted está enfermo y el Señor así lo pone, ¿es mágico? Es el que nosotros creamos en la palabra del Señor, saeta de salvación. Le había dado el orden el Señor, ¿sí? Le había dado orden el Señor. A mí a veces me ha dado así el Espíritu órdenes. Una vez sentía yo, ahora que estaba yo con la situación de la gastritis crónica, un dolor en la boca, me estaba, y el Señor, oí una voz del Espíritu que me dijo, toma 2 buenos tragos de agua y se te va a quitar. Y dije, bueno, Señor, ¿será locura mía o me los tomo? Bueno, voy a tomármelos en fe. En el nombre de Jesús, tomé esos 2 tragos de agua y ¿qué creen? Se me quitó y dije, caray. Entonces, ¿pero qué? Entonces, ¿esa agua era mágica? No, yo estaba obedeciendo una palabra y tuve fe en lo que oí que me dijo, ¿sí? A veces el Espíritu te dice y tú no has sido de todo obediente. Hoy no te vayas por esa calle. Y ahí va uno. Y luego al rato dices, híjole, si era la voz del Espíritu. Y luego oyes por ahí, sí, necio. ¿Ha oído eso? ¿Era que el Señor te estaba diciendo esto es mágico? No, hay que aprender a obedecer. Y aquí el profeta, el Señor le dijo, saeta de salvación es Jehová, saeta de salvación contra Siria. Tira la saeta, ya tiras. Y no se la tires a los sirios. Yo me voy a encargar de ellos y los voy a consumir. Es un acto de fe. Es cuestión de obedecer. A ver, hace mucho tiempo se corren cosas equivocadas aún en la salvación y en el evangelio. De repente muchos dijeron, el Señor sana escupiendo saliva. Pues ahora vamos a sanar a toda la iglesia. A ver, pásele a la hermana que trae problemas en su ojo. El Señor lo hizo una vez, pero ¿cuántas veces está repetido en el evangelio? Era lo que el Señor
que quería fundar la dogma de los salibistas sanadores? No, nomás estuvo una vez y lo hizo como el Señor, ¿sí? Otra vez es ¿qué hizo el Señor? Tomó lodo y lo mezcló para que vieran los ciegos. Ponle el lodo. Ahora vamos a fundar la iglesia de la dogma de los lodistas. Pásele porque aquí con lodo lo curamos. ¿Es eso correcto? No, no es el lodo ni la saliva ni el lodo mágico. No, simple y llanamente son actos de fe. Son actos de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Está entendiendo esto? Y el Señor le dijo, tira la saeta y tira y esta tiene un significado, es saeta de la salvación de Jehová, saeta de la salvación de Jehová. Y el Señor lo hizo. Si Dios te da una orden, hazla, pero eso no quiere decir que ya ahora te entres en una situación de abyección y digas, ahora todos tienen que ser así, ¿sí? Y qué terrible es esto. Un tiempo hubo una denominación que era que acabaron mal, porque era de que hay que regresar a los tabernáculos. Y entonces las reuniones tienen que ser en tiendas. Y sí, de repente prosperó, pero ¿dónde dice que la presencia de Dios solo está en tiendas? Si estaba en la tienda de Moisés, qué bien, Dios dispuso. Pero que ese cuate no leyó Ezequiel, que Dios ya ni siquiera lo sacó de la tienda. Primero desapareció la tienda. Pero ahora, dice, no solo lo sacó de la tienda, sino que ahora lo sacó del templo. ¿Qué era lo importante? Miren, hermanos, acabo de ver un video correctivo que es el único que me gusta. No le voy a decir de quién porque tiene otros videos que no están de acuerdo a la escritura. ¿Y sabe qué? Me gustó. Porque hablan del arca del pacto, de las equivocaciones que hay. Y muestran ahí videos de iglesias que han hecho arcas del pacto y se visten como sacerdotes con vestiduras blancas y todo, y hacen el arca del pacto y hacen toda una ceremonia. Y mire, está la iglesia que se revientan. ¿Por qué iban a meter el arca del pacto? Y ahí va a estar la presencia de Dios. Y hacen ahí, se ve ahí la gente y todos, ¡ah! ¡Ah! Y se tiran al suelo y todos, el arca del pacto. ¡Ah! ¿Cómo es posible? Primero, eso es del Antiguo Testamento. Y segundo, eso es lo que a veces a mí me molesta. Yo platicaba con un varón, le decía, lo que me molesta de muchos siervos de Dios y pastores que sí predican muchas cosas de la palabra, pero de repente se desvían por no conservarse en la palabra de Dios. Y a veces a mí decían, ya ves, los alemanes, me dijo una persona cristiana, hasta buscaron el arca del pacto. ¿Dónde está el arca del pacto? Abre tus ojitos, capítulo 11, versículo, les voy a dar hasta el versículo. ¿Quieres enterarte dónde está el arca del pacto? Porque muchos dijeron que se la había llevado Nabucodonosor y que cuando incendiaron Babilonia los griegos y entonces tomaron todo eso, entonces resulta que ahí se perdió el arca del pacto. Bola de mentirosos, hijos del diablo, ¿por qué no hablan la palabra de verdad? ¿Por qué no leen escudriñan las escrituras? Miren nada más. Y ¿sabe qué? Me gustó esto porque finalmente dice, ya déjense iglesias evangélicas y cristianas de andar haciendo esas cosas que corresponden al antiguo pacto. Ya no hay tablas de la ley, ya no hay maná, ya no hay la vara de Aarón que reversó, ya no, dejen de hacer esas cosas, dice este hermano. Y miren donde dice, muy bien. Capítulo 11 de Apocalipsis, para que sepas dónde está el arca del pacto y que no la encontraron los alemanes, bola de alemanes tontos, hijos del diablo. Miren lo que dice aquí. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿En dónde? En el cielo, a donde usted y yo vamos si guardamos la salvación. Y el arca de su pacto se veía en su templo. Nunca nos dice la escritura cuando vino la invasión de Nabucodonosor. Lo único que nos dice la escritura es que la gloria del Señor
El Señor la movió del lugar santísimo y la sacó a la puerta del oriente. Escuchen las escuelas de crecimiento espiritual. Y después, cuando ya se pasaron y entraron en tanta idolatría y tantas cosas y pactos buscaban con pactos con Egipto y con otros amantes, el Señor se la llevó a un monte. Y de allá, cuando vino Nabucodonosor, nunca se nos dice. Ahí se nos dice que incendiaron todo, hasta el templo, al templo de Salomón. Pero el Señor, dice la Escritura, que el arca se la llevó y la tiene allá. Allá la vamos a ver. Los alemanes no la van a poder ver porque están en el infierno. Pero usted y yo sí. Dice ahí que el arca del pacto está en el cielo, en el templo que tiene el Señor allá. ¿Cómo ve? ¿Ya? Para que también no ande. Por favor, si usted sabe de una, hermano, vente, vamos a tener un gran culto. Van a meter la presencia del Señor. Van a vestir a algunos hermanos como sacerdotes y van a meter el arca del pacto. Ven, va a estar, pero súper, mira, nos caemos, pero de muertos. No vaya. Eso es una mentira. Y lo hacen la gente para tener ahí. Y la gente va, entonces, vamos al templo. Está el arca del pacto y ahí está la presencia. Y el Señor dice, yo ya desde cuándo no entro a esa iglesia. Tenga cuidado. Hoy hay muchas iglesias. Yo respeto que Dios va a levantar también en Israel gente que va a creer en el Mesías. Pero, por favor, ¿sí? En el tiempo, en los 70, se corrió un error doctrinal muy grave, porque había algunos que hablaban de los judíos mesiánicos o judíos cristianos, pero se pasaron, porque estaban hablando de que aun si los judíos no creían en Jesucristo, eran salvos. Una cosa es que Dios salva a Israel como nación y otra cosa es la salvación individual, personal. ¿Por qué no leen Jeremías? ¿Por qué no leen Daniel? ¿Por qué no leen Ezequiel? ¿Por qué no leen todo lo que pasó y lo que el Señor dijo? ¿Por qué no leen el capítulo 18 de Ezequiel donde dice el Señor: si eres justo y tienes conducta impía en el tiempo de Ezequiel, estás perdido. La ira del Señor es sobre ti. Y si eres un impío y te arrepientes y te vuelves a mí y guardas mi palabra y me buscas, entonces tú estarás salvado. ¿Por qué dijeron eso? Y todos ahí, y el único que protestaba era yo. No, yo no. Si este varón que tiene ascendencia judía israelita no ha recibido a Jesucristo, no es salvo. Porque ¿dónde dejan Hechos 4:12? En ninguno hay o hay salvación. En ninguno. Solo hay un hombre debajo de la tierra, en ninguno hay otra salvación. Solo Jesús salva. No hay de otra. El pueblo de Israel y yo. Eso me costó que un pastor de entre nosotros dijera que yo era antisemita. Y no es cierto, yo no soy antisemita. Él dijo esto porque yo dije que no eran salvos y no son salvos. No salva que tú seas nacido como de Israel, no salva. Dios ha salvado la nación. Y es una gran prueba, porque ahí está, miles de años y sigue siendo Israel como nación. Pero el Señor es bien claro, que fueron arrancados, ¿verdad? Capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, léalos, fueron arrancados de ahí, del olivo original, y van a ser nuevamente puestos ahí. Nosotros somos injertados, pero qué bueno injertados, pero soy salvo. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué? Dice, finalmente, vendrá el tiempo, dice, y el que invocare el nombre del Señor. ¿Y quién es el Señor actualmente? ¿No es Jesucristo? Ese será salvo. Se acabó. Yo no niego la salvación.
ni soy antisemita, ni soy antisionista. Simple y llanamente estoy fincado en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Dios ama a Israel? Sí. ¿Y nosotros oramos todos los domingos aquí por Israel? Sí. ¿Y queremos la salvación de Israel? Sí. Pero, amado hermano, no vamos a ir en contra de la Escritura. Ahí está la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ya le aclaré dónde está el arca del pacto, para que no vaya a ir a un culto en donde digan 20, porque aquí ya trajeron el arca del pacto. Órale, pues qué bueno, te felicito. Y finalmente Isaías 45:17. ¿Me acompaña? Estamos hablando de Teshua, fíjate, apenas voy ahí. Isaías 45:17. Que me digan 45:17. Y dice ahí, Israel, ándenle, lo que yo venía diciendo, será salvo en Jehová con salvación eterna. ¿Pero en dónde? En Jehová, en el nombre del Señor. Con salvación eterna, no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Claro, estamos claros en ello. Pero ellos tendrían que aceptar al Mesías Salvador. No hay de otra. Entonces, nosotros vemos ahí, y la palabra es Teshua ahí, es decir, Israel va a ser rescatado. Y ya vimos que el rescate solo es con la sangre de Jesucristo. No hay otro rescate más que con la sangre de Cristo Jesús. Voy a dar un término final, bueno, sea aquí, más que le va a interesar. Hay un término tzedaka. Un término tzedaka que significa derecho, rectitud, objetivamente justicia. Lo acaba de explicar más ampliamente el hermano Eliud en su escuela de crecimiento espiritual del Dios Altísimo. Moralmente virtud y figuradamente prosperidad. Ahorita les voy a dar la frase y luego les voy a dar el versículo. Vamos a regresar a 1 de Samuel 12, 7 y 8. Fíjese bien, ¿sí? La salvación hace justicia en ti y en mí. La salvación ejerce el derecho en ti y en mí. Porque este término no se traduce como tradicionalmente, sino se traduce como salvación. La salvación hace una obra en rectitud a ti y en ti, ya que proviene del Dios vivo. Ok, vamos ahora a regresar a 1 de Samuel 12, 7 y 8. Para aquellos, porque algunos dicen, bajo la ley no eran justificados los que creían en esa palabra, en ese pacto antiguo. Claro que sí, porque eran hechos justos, porque la salvación hace justicia. Primer libro de Samuel, dije 12, 7 y 8. Ya me pasé. Y dice ahí, ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación. Aquí es tzedaka, se traduce y es correcto como salvación. Otra vez les vuelvo a repetir, tzedaka es derecho, rectitud, justicia, prosperidad. La salvación hace justicia, ejerce el derecho y obra en rectitud. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los hechos de la salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Entonces, estaba hablando muy clarito. Dios ha hecho justicia en ustedes. Dios ha hecho derecho en ustedes. Dios ha obrado en rectitud y quiere rectitud en ustedes. Eso es salvación. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la salvación te da el carácter y las virtudes de Dios. La salvación
te hace andar derecho o te hace ser derecho. La salvación te hace ser recto o andar rectamente. La salvación es la justicia de Dios y te hace justo. Todo hace la salvación. Es decir, la salvación te cambia el carácter, te cambia la conducta, te cambia el comportamiento, te cambia la manera de ser. Eso es lo que Samuel les estaba diciendo. La salvación de Dios ha hecho. Y mire quién lo estaba diciendo. Samuel fue levantado en un tiempo de gran crisis. No había revelación, no había visión. Dios levantó un juez, un sacerdote y un profeta. Samuel es un tipo de Cristo. Cristo es justicia de Dios para ti y para mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Y él les estaba diciendo, esta es la salvación de Jehová. ¿Qué les pasa, israelitas? ¿Qué te pasa, pueblo de Dios? ¿No estás entendiendo la salvación? La salvación es Sedaca. Leí 7 y 8, pero ahora les voy a leer el 9. Primero Samuel 9. Y olvidaron a Jehová su Dios y los vendió en manos de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que su pueblo olvida ser derecho, olvida ser recto, olvida ser justo, olvida vivir en la justicia. Esto es congruente con el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice en Apocalipsis al final, en el 22:11, si no mal recuerdo? El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que sea injusto, sea injusto todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, practique justicia todavía. ¿Qué dice 2 de Corintios, que ya lo vimos, capítulo 5, versículo 21? Después de hablar que el Señor, que el que esté en Cristo nueva criatura es, ¿qué hace el 5:21? Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesucristo, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios le estaba diciendo a través de Samuel, yo he hecho justicia de Dios a través de mi nombre. Yo he hecho en ustedes obra de rectitud, justo y recto es el Señor. Yo he hecho en ustedes cosas derechas. Y ustedes, ¿qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Se olvidan de la justicia, se olvidan del derecho, se olvidan de lo recto y no quieren que los entregue al ejército de los sirios y a este general. Los voy a entregar. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Sí están viendo? Escuchen las clases de escuela de crecimiento espiritual. Ahí está todavía mejor explicado que lo que yo estoy explicando acerca de la justicia de Dios. Dios quiere que andemos en la justicia y que no olvidemos que Él ha hecho justicia y nos es nuestra justicia y quiere que nosotros andemos en justicia. Ahí el hermano Eliud usó Miqueas, ¿qué? 6:8. Hombre, ¿qué dice? Él te ha declarado. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? A ver, ¿qué pide? Repítalo conmigo. Hacer misericordia. No, amar misericordia. Hacer ¿qué? Justicia y humillarte ante tu Dios. Se acabó. Dice, Antiguo Testamento. Sigue igual hoy. ¿Qué pide Dios que hagas hoy? Amar misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. No hay otra. Eso es la esencia también de la salvación. Eso es un cambio que la salvación debiera de ser. Así expresamos la salvación todos los hijos de Dios.
Así vivimos la salvación todos los hijos de Dios. No olvidemos lo que la salvación es: derecho, rectitud, justicia, prosperidad. Ya vimos 2 Corintios 5:21, por la obra salvadora de Jesucristo hemos sido hechos justicia de Dios en él. Pero todavía eso nos trae más beneficio, porque hemos dicho que la salvación es sanidad. ¿Dónde está eso? En Primera de Pedro, vamos hasta allá, 2, 22 al 24. Mire lo que dice: el cual, está hablando de Jesucristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso hizo Pilatos, los soldados también. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 24, trascendente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, o sea, ¿por qué cargó en el cuerpo nuestros pecados? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿ahora qué? Vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. La salvación es justicia. Y luego, ¿qué dice que resulta? Y por cuya herida fuimos sanados. La salvación es sanidad. Si vivimos en justicia, la salvación es sanidad. Yo recibo. Amén. También en Isaías 54:17, yo le estoy comprobando que todo esto está en las escrituras súper claro. La salvación es el sedaca de Dios. También nos lo presentaron de otra manera como la justicia de Dios, y es correcto. 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Voy a cambiar. Y su sedaca y su salvación, su sedaca de mí vendrá, dijo Jehová. O sea, si alguien levanta un arma y andas en mí, si alguien te condena con su lengua y se va a levantar contra ti en juicio, mira la herencia que el Señor te ha dejado por su salvación a los siervos de Jehová. Tú y yo somos siervos de Jehová. Su sedaca, o sea, Dios no va a dejar que te hagan injusticias. Dios te va a hacer justicia. Dios te va a hacer derecho. Dios te va a hacer lo recto. Se traduce como salvación, es justicia de Dios. Hay muchas cosas por las que andamos peleando con la gente. Acude hoy al sedaca de Dios y dile: Señor, eres mi salvación y mi prosperidad. Me están haciendo esto, Señor. La sedaca de ti vendrá, mi Señor. La salvación de ti vendrá. Sí, porque a veces dicen: ay, esos cristianos son unos tontos. Ándale, cuidado, hazme justicia. Quítales eso. Ay, se creen muy acá, pero nosotros los condenamos porque están viendo las cosas de esta tierra mal. No enfocan en las cosas de esta tierra. Ya llegaré a eso. Muy bien. Ese es el sedaca de Dios. La salvación es un acto de justicia. Voy a leer esto finalmente. De parte de Dios nuestro Señor. Cuando alguien se levanta con arma forjada y habla en contra del justo, del Hijo de Dios, de un siervo que habla y anda en la verdad, la salvación de Dios, la justicia de Dios vendrá de parte de Dios. No necesitas tú ajustar cuentas. Deja que Dios ajuste cuentas. Bueno,
Yo creo que ahí le vamos a dejar y todavía tengo más. ¿Está contento con aprender de la salvación? ¿Y le parece monótono seguir hablando del tema de la salvación? A mí no. Yo he aprendido mucho. Hoy los términos del Teshua y del Tzedaka me dejaron a mí impactados. Que yo ya no estoy buscando hacerme justicia, ya estoy dejando que el Señor me salve y que Él haga justicia. Siguen todavía algunos términos que le voy a dar y hay unos impactantes. Se los voy a dar la próxima vez. Si me aguantan. Si me aguantan. Si todavía me ama, yo también la amo. Incline su cabeza. Padre, este ha sido un día glorioso. Tú has sido manifiesto en una salvación de justicia. Como dijiste en la revelación a mi hermana Irene, ese río se llevó muchas cosas inmundas y de contaminación. Se volvió un río limpio. Y tú, Señor, nos ves como árboles de justicia bien verdes, plantados junto a aguas de corrientes de agua, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Estamos certeros de que viene un poderoso avivamiento. Estamos certeros de lo que hoy hemos aprendido. Padre, dos cosas hoy: que apreciemos y defendamos nuestra salvación como un bien preciado, y que aparte de ello, Señor, hoy estemos certeros de que a través de la salvación, tú, Señor, traes vertical descendente esa salvación sobre cualquier situación horizontal intrascendente. Que tú eres escudo divino, que tú eres nuestro rescate y que tú eres nuestra justicia. Te agradecemos por todo ello, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sea bendito tu nombre en tu pueblo el día de hoy. Amén. ¿Cómo nos despedimos aquí? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y los bendeciré. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, porque lo que somos, hacemos y tenemos viene de parte tuya, es por tu gracia.